misericordia es mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien, porque para siempre Dios tu misericordia es. Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre Dios tu misericordia es, porque para siempre Dios misericordia es, porque para siempre Dios tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, que para siempre Dios, misericordia. Más basta que el ancho. Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15. Versículo. Vamos a leer desde el versículo 22. Y leemos 22. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Le damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad, estos momentos, de poder estudiar, escudriñar su palabra. Pedimos al Maestro por excelencia, Espíritu Santo, presente aquí en nuestros corazones, que sea Él el que hable y ministre en nuestros corazones y nos enseñe su palabra. Amén. Le damos la honra y la gloria al Señor por los siglos de los siglos. Amén. Y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas, como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hasta aquí, hermanos. Podemos tomar asiento, hermanos. Habíamos en estudios pasados hablado de que Pablo nos exhorta que no debemos de menospreciar las profecías, la palabra de Dios. No debemos de menospreciar, por supuesto, consciente la palabra de Dios. No debemos de desecharla, como dice aquí, debemos de tomarla como está y aplicarla. El miércoles habíamos avanzado algo acerca de en este estudio, y habíamos llegado nos habíamos quedado de que la obediencia es fundamental para Dios. Es primordial, es algo que el Señor impone, ¿verdad?, de manera en cada uno de sus hijos, que debemos de seguir. Es algo que nosotros en muchas ocasiones tomamos a la ligera, porque decimos que tenemos la gracia de Dios, y decimos que basta con la gracia que tenemos de Dios, con eso no es suficiente, porque con eso cubre todo. Sí, la gracia de Dios es tremenda, es maravillosa, ¿verdad? Pero Pablo nos dice en Romanos que
no porque tenemos la gracia nos da carta blanca, carta blanche o cheque en blanco, nos da permiso para seguir pecando, ¿verdad? O desobedeciendo, transgrediendo, ¿verdad? Dice que no, de ninguna manera no debemos de tomar eso de ese modo, sino que al contrario, tenemos que entender lo que es la gracia. Y le tomamos un poquito de tiempo el miércoles para que explicar, o no explicar, pues, sino que entendiésemos qué es la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué entendemos por gracia? Pues la gracia de Dios es un regalo y son muchos regalos, ¿verdad? Pero la gracia de Dios que nos ha dado es un favor inmerecido, ¿verdad? Porque no lo merecemos. Entonces, la gracia de Dios que ha derramado sobre la humanidad para aquellos que lo quieren tomar, ¿verdad? El tomar. Entonces, ese favor, ese milagro tan tremendo es lo que nosotros debemos de entender. Si nosotros empezamos desde lo que significa la gracia y lo que significó para Dios Padre la gracia, ¿verdad? Darnos algo que no merecemos, dar a su Hijo amado, cuando nosotros éramos sus enemigos, cuando nosotros estábamos en enemistad con Dios, Él dice que nos amó antes de que nosotros lo amásemos. Gracia podemos hablar por horas y horas, pero debemos entender, tener una idea por lo menos qué es la gracia en nuestras vidas, para que nosotros podamos vivir, ahora sí que agradecidos para con Dios. Si entendemos qué Dios ha hecho por nosotros y qué Dios sigue haciendo por nosotros, porque no ha parado, sigue derramando su gracia, sigue derramando sus bendiciones. Entonces no ha parado. Y si nosotros tuviésemos una pequeña idea de eso, tal vez nuestras vidas, nuestro caminar cristiano sería diferente, ¿verdad? Tal vez. No sé. Bueno, hablábamos el miércoles de que desde principios, desde Génesis capítulo 2, hablamos de esos capítulos 2, el Señor... ¿Sí, hermano? Una cosa muy importante, mi hermano, que el Señor le dijo al rey Saúl, que el Señor no se complace tanto en traer el sacrificio al santuario, sino que el obedecer es mejor. En aquel tiempo estaban tan acostumbrados ya a traer el carnero o lo que sea a los sacrificios, pero no obedecían la palabra del Señor. Hoy en día, hermano, se nos dio la gracia, pero también estamos tan acostumbrados a venir a la casa del Señor, como a veces pensamos, pero estamos obedeciendo a la palabra que el Señor nos da. Dice que el Señor nos echó, ya no más ser rey. Hoy la gracia, el regalo que el Señor nos da, y dice que todos somos reyes y sacerdotes. Pero se sigue complaciendo el Señor en venir a la iglesia, que no obedezcamos la palabra del Señor. Nos puede sentar el Señor en cualquier momento, si no obedecemos. No basta con venir, como usted dijo el jueves pasado, no todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Como que se nos está olvidando el obedecer.
ser susceptibles al llamado del Señor, al obedecer el voz del Espíritu. Entonces, si se complace el Señor, en el caso de víctima, no se está complaciendo. Tenemos que ser obedientes, susceptibles a la voz del Espíritu. Y caemos en muchas ocasiones caemos en lo que habíamos hablado en alguna ocasión de la moralidad cristiana, que la comparamos con el legalismo. La moralidad cristiana, que el legalismo sigue las leyes del Antiguo Testamento y cree con esas va a ser salvo, y hablamos de eso. El moral cristiano o la moralidad cristiana dice que él se crea sus propias leyes. Y en base a esas propias leyes que se crea el cristiano, cree que con eso va a alcanzar la salvación. Lejos y hace a un lado la palabra de Dios. Es lo que hacemos nosotros. Decimos, pues me basta con que yo haga esto, siga esto, haga el otro, venga esto y haga esto. Entonces son leyes que nosotros mismos nos hacemos y creemos que con base a eso ya estamos agradando a Dios, ¿verdad? Estamos agradando o estamos en los caminos del Señor, ¿verdad? Eso es la diferencia que tenemos que tener mucho cuidado. La obediencia, y el Señor mismo lo dice y lo vamos a ver más adelante, la obediencia significa, ¿verdad? La obediencia implica no obedecer nuestras propias leyes que nosotros mismos nos hacemos, sino obedecer los mandatos del Padre que está en los cielos, dice el Señor, ¿verdad? Bueno, habíamos dicho que al principio, desde el principio, en Génesis 2, ¿verdad? Ustedes lo leen, que el Señor Señor Dios Padre le dice a Adán y a Eva que deben de obedecer, ¿verdad? Les da un mandato que dice que de todos los árboles de este huerto pueden ustedes disfrutar. Todo lo que está aquí, toda la creación está a su alcance, en sus manos. Pero les dio un mandato, ¿verdad? Les dijo que del huerto que está en medio, ¿verdad? Que no deben de comer. Desde ahí empieza, ¿verdad? La primera, prácticamente se puede decir, la primera regla, el primer mandato que da el Señor al hombre. Y la primera desobediencia. Sí, hermano. Personalmente, regresando al texto anterior, para mí personalmente es fuerte ese texto, ya que, como dijo el salmista, examíname, oh Dios, personalmente, no que te examines al hermano, sino que nos examinemos, que Dios nos examine a nosotros mismos. Eso me da a entender a mí que si yo me rebelo contra Dios, es como que si yo estuviera visitando a un hechicero o un agorero. Es lo mismo. Aunque dijera, bueno, pues es que los hechiceros y los adúlteros y todos se tienen que arrepentir, pero si yo me rebelo es como que yo estuviera visitando un lugar de ellos también. Es lo mismo. Sí, lo hablamos, ¿verdad? La semana pasada, y esos pecados de visitar esos agoreros, hechiceros y brujos y esas cosas, son cosas que Dios ha aborrecido, lo dice claramente, hermano. Y como ahí dice, hermano, no fue una súplica, fue un mandato que el Señor le dio al hombre. En ese tiempo todavía Eva no había sido creada, todavía se lo dio a él. A un hombre que después le hizo caer un sueño y él le pasó realmente a ella el mandato del Señor. Ahí está lo que le dijo ella a la serpiente. Pero ya no puede estar quedando porque dijo, ni siquiera no podemos tocar el árbol. Y aquí donde dice que no pueden tocar. Ya le aumentó y le corrigió. Sí. Pero es un mandato. Y es un mandato que el Señor también nos da ahorita. De obedecer. No es una súplica. Si vas a seguir al Señor, el que quiera seguirlo, niéguese a sí mismo. Prometo que no, sígame. Si no, pues no te dejas. No es como usted dice, un consejo, una sugerencia,
¿verdad? Algo que si quieren hacerlo, una opción, es algo que es un mandato, son mandatos del Señor, ¿verdad? La obediencia. Y desde el principio el Señor dio esta primera orden, para ese primer mandato. Ahora, ¿por qué no impidió que el diablo atacara a Adán y Eva? Siendo la creación, su máxima creación, prácticamente el hombre, Adán y Eva. ¿Por qué no lo impidió? ¿Por qué Dios lo impidió? ¿Por qué no se interpuso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te impidió que el Señor detuviera al diablo para que tentara a Adán y Eva? Es que todo el tiempo Dios le ha dado el libre albedrío al hombre para escoger lo bueno y lo malo. Que libre albedrío, pues esa es la palabra, esa es la frase, libre albedrío, nos dio libre albedrío Dios, eso es todo. Desde principios Dios creó al hombre con libre albedrío, no nos hizo robots, no nos hizo marionetas, nos hizo con voluntad, que tuviéramos voluntad propia. Y si lo vamos a seguir es por nuestra voluntad, si lo vamos a seguir es porque lo amamos, si lo vamos a seguir es porque tenemos fe en Él. La salvación viene a través de la fe. Amén. Amén. No, es por gracia, hermanos. Nosotros somos la fe, por la fe, ¿verdad? En Cristo Jesús, pero es gracia, nosotros somos salvos. Porque Es un regalo, acabamos de hablar. Nosotros vino de Dios esa fe. Entonces, Dios hasta nos dio la fe para que la tuviéramos. Nada tenemos nosotros, ¿no? Y bueno, y ese regalo también se lo dio a los ángeles. También. Ellos escogieron rebelarse. Ellos escogieron seguir. Y tuvieron también, tienen libre albedrío también, tuvieron, ellos decidieron escoger, decidieron irse con el otro, con el diablo, ese es otro, los ángeles caídos estoy hablando. Bueno, desde ahí empieza, desde capítulo 3, estamos en Génesis, la consecuencia del pecado, y díjole, ¿quién te enseñó que estabas desnudo o has comido el árbol del que yo te mandé que no comieses? Entonces ya el Señor vio que también, sabiendo el corazón que iba, pues desobedecieron. Esa fue la única condición que le pidió al hombre en ese tiempo. En estos tiempos, ¿cuál es la condición que nos pide Dios para que lo sigamos? Ir obedeciendo y hacer. La obediencia, sigue siendo la obediencia. Dios no cambia, hermanos. No porque son diferentes tiempos, Dios va a cambiar de opinión, de mente. Dice la palabra que es el hombre el que cambia. Dios no. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Esa palabra es la misma. Amén. Esa palabra no ha cambiado, hermanos. La Biblia, la palabra de Dios, ¿sí, hermano? Allí en el capítulo 3 de Génesis dice, pero la serpiente era más astuta. Pero el Señor nos dio el Espíritu también, porque dice que la sabiduría que el Señor nos da no es del principio, sino que es espiritual, para que sus hijos sean más astutos todavía que la serpiente. Y la serpiente es astuta, nosotros también debemos aprender a ser astutos. Dice el Señor en su palabra. Debemos ser astutos y sencillos. Para que no digamos como Eva, y me engañó la serpiente. Entonces, si ya tenemos el Espíritu y tenemos la palabra, no puede ser que nos vaya a engañar. Porque dice Pablo que ya conocemos sus artimañas. Estamos peleando contra un enemigo poderoso, fuerte. Muchos cristianos lo subestiman y dicen que se pueden poner tú por tú a boxear con él, y no se puede, se puede. Lo que nos sostiene, lo que nos permite seguir caminando y nos guarda de todo mal es el Señor, Dios en nosotros. Y eso es acá la única cosa que debemos tener la humildad en reconocer que no somos nada, ni tenemos nada, ni podemos ser nada, como dice el Señor, apartados de Él no somos nada, hermanos. Entonces tenemos que estar con Él, como dice en Juan, ¿qué? Juan 15, por ahí sí, Juan 17. La vid, cuando compara la vid, ¿verdad? El Padre dice, el pámpano, ¿verdad? La vid, y lo compara apartados de mí.
no puede hacer nada el hombre, ¿verdad? Entonces tenemos que estar con Cristo Jesús, con el pámpano, con la vid. Bueno, seguimos. En Apocalipsis, también en el último capítulo de la Biblia, vimos este versículo 22:14, donde el Señor dice que bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que puedan ser, para que puedan sean en el árbol de la vida y que puedan entrar por las puertas en la ciudad. ¿Verdad? Hablamos de eso, que desde el principio el Señor pide obediencia y hasta el final sigue pidiendo obediencia, no cambia, sí. Y el diablo anda, dice, como león rugiente alrededor, ¿verdad? Buscando a quien devorar. No podemos decir que, dice la palabra del Señor, que mire, el que cree estar firme, mire que no caiga. O sea que todos estamos expuestos a las artimañas de Satanás. Por eso es bien importante que conozcamos la palabra, porque Satanás conoce la palabra mejor que uno, y a veces nada más cambia una preposición y ya cambió todo el significado de la palabra, y nosotros por eso debemos tener mucho cuidado. Y me acuerdo cuando hace años que el Señor iba caminando, yo caminaba lejos de la casa por como 2 millas creo, y el Señor me dijo a mí, ¿qué harías si te saliera un perro? Pues lo primero que busqué es buscar dónde me iba a subir yo. Y luego dice, ¿qué dice mi palabra? Más adelante, y me dijo que no he tenido fe, porque ¿por qué voy a ir a buscar dónde subirme? Que si no tengo su nombre para reprender. Pues más adelante me dice, ¿qué dice mi palabra? Y yo le dije, tu palabra dice, si Dios es por mí, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y dice, eso no dice mi palabra, mi palabra dice, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Y yo le dije, ay Señor, una palabra, conmigo y por mí. Y él me explicó lo que significa el con y el por, que son muy chiquita palabra, pero cambia todo el significado de la oración. Y ya cuando le dije gracias por darme esta lección de gramática, adelante ni un minuto, como 20 segundos me salieron 2 boxers detrás de un árbol, ladrándome, corriendo hacia mí. Y yo reprendí en el nombre de Cristo Jesús, pero no se pararon los animales. Y la segunda vez que reprendí, yo sentí que no era yo la que estaba reprendiendo, yo sentí como si hubiese caído algo de vidrio, porque yo no vi que caí, pero que ellos separaron los 2 animales. Y ya yo digo, ¿qué hago, Señor, ahora? ¿Dónde me voy? Todavía busqué por las casas más cercanas, ya me iba acercando a la carretera, dice, Señor, sigue tu camino. Ya seguí mi camino, como media milla más adelante, volteé, estaban los 2 perros todavía mirando. Y en ese tiempo yo estaba embarazada de mi último niño, que tenía 4 meses de embarazo, así que ya saben cómo me sentí. Pero Dios, su palabra, por eso es bien importante nosotros que tengamos esa relación con Dios y que sepamos lo que dice su palabra. Porque yo siempre había oído cuando predicaban, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Yo siempre lo había escuchado, pero no, hay que leer bien y prestar atención cuando uno lee. Y también tener cuidado la versión que usa. Exacto, porque las versiones modernas cambian y ahorita están quitando muchas cosas de la palabra también, que quitan el significado. Sí, muchos porque no entienden las versiones antiguas de la Biblia. La Reina Valera no las entiende porque es inglés antiguo y lo traducen, por supuesto, también al español antiguo, por supuesto, y no lo entienden, entonces se van y compran sus Biblias de versión moderna, supermoderna, extramoderna, y ya le cambian muchas cosas, hermanos. Y tengan mucho cuidado eso, tengan mucho cuidado en qué tipo de Biblias, qué tipo de versiones tienen ustedes. Ya van a sacar Biblias, estaba yo leyendo, que van a quitar todo lo que es del homosexualismo desde Levítico y también en Nuevo Testamento, ya no van a incluir esas escrituras. Es el gran peligro que corre el creyente cuando, y lo hemos hablado hasta el cansancio, de que se dejan llevar por doctrinas de demonios, como dice Pablo a Timoteo, enseñanzas de demonios, y caemos en ese error porque la entendemos mejor, nos conviene más, nos permite seguir haciendo lo que querramos, etcétera, etcétera. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. La palabra de Dios no es para ser desobedecida, punto. Si quieres seguir a Cristo Jesús, si quieres ser su siervo,
tenemos que ser obedientes. Hablamos que cuando pasamos al frente, recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, estábamos haciendo un pacto con Dios. El Señor le gusta hacer pactos con el hombre. Nosotros somos los que rompemos los pactos cada rato. Se nos hace fácil. Los matrimonios, pasan al frente, sí, te prometo amor eterno, y lo prometen ante Dios. No se dan cuenta que se creen que están prometiéndole al hombre. O no creen, nada más repiten como periquitos, ahí como loros, ahí repiten lo que no toman en cuenta el pacto que están haciendo frente a Dios. Ya hablamos de matrimonio. Matrimonio es institución que es creada por Dios. La tomamos a la ligera, rompe, se desobedece. Y eso no estoy hablando del mundo, que no conoce, estoy hablando del pueblo de Dios, pueblo cristiano, que se toma el matrimonio como un juego. Me divorcio, me caso con otro, con otra, etcétera. Y sigue así. ¿Por qué? Si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Todo el mundo desobedece a Dios, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Todo el mundo hace eso, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Como niños nos portamos. Si mi amiguito en la escuela hace eso, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Porque mi amiguito viste así, ¿por qué yo no lo puedo vestir así? Todos visten así, todos hacen, es la moda, todo eso. El Señor tenemos que ir contracorriente, la corriente del mundo. Somos como el salmón, vamos contra la corriente. Si vamos con la corriente del mundo, estamos en completa desobediencia del Señor. Pasamos al frente y decimos, sí, Señor, yo quiero que tú vengas a mi corazón, yo esto, yo lo otro, quiero que seas mi Señor, mi Salvador y todo. Y eso es el pacto que estamos haciendo. Nos damos la vuelta y vivimos en desobediencia. Señor, cuando le decimos Señor es porque le estamos reconociendo como Él, nuestro amo, nuestro Señor, nuestro Dios. Es decir, que somos sus siervos. Cuando decimos soy tus siervos, que le vamos a servir en todas las áreas, no en las áreas que a nosotros nos conviene. Fallamos una y otra vez. Eso es donde el Señor nos dice. Tenemos que tener cuidado. No conocemos la gracia, no conocemos la salvación, no conocemos lo que tenemos en nosotros, Dios en nosotros, ¿verdad? Entonces hay que entender desde un principio lo básico para que nosotros al llegar, seguir creciendo, si queremos seguir creciendo, podamos tomar el camino que el Señor nos pide y poder tomar las decisiones correctas. Si empezamos mal, vamos a terminar mal. Eso es fácil. Entonces, hay un gran abismo entre Dios, había un gran abismo desde Adán y Eva, un gran abismo entre el hombre y Dios. El Señor Jesucristo vino a ser el puente a través de su sacrificio. Lo sabemos, lo conocemos, lo entendemos, lo hemos escuchado tantas veces, pero lo tenemos que digerir y recordar cada vez que venga ese pecado a las puertas, a la tentación que hemos hablado, que venga a las puertas. Cristo Jesús a través de su sacrificio vino a ser la reconciliación con Dios. Gracias al Señor Jesucristo, gracias a Dios, ¿verdad? Que Él mismo se sacrificó, ¿verdad? Se vino a hacerse hombre. ¿Para qué? Con el fin de hacer otro pacto con el hombre. Y pacto tras pacto quiere Dios con el hombre para reconciliarnos, para tener esta relación, esa intimidad con Él, para caminar con Él como caminó Adán y Eva antes de pecar. ¿Qué es lo que hace y produce el pecado en nuestras vidas? Separación de Dios, nos aleja de Dios, nos aleja. La paga del pecado es la muerte, y la muerte es alejamiento de Dios, alejamiento de Dios. Yo escuché una vez, leí una vez, no entendí una vez, que el infierno está completamente alejado de Dios. Separación de Dios. Claro, lo que dice la palabra, ¿verdad? Es el fuego que nunca se acaba. El llorar y el crujir de dientes, en fin. Pero esa separación de Dios y el pecar continuamente, nos estamos apartando, separando y enfriando de Dios. Por eso el creyente que cae constantemente, ya no quiere buscar de Dios. Ya no quiere saber nada de Dios. Es aquel creyente, es aquel cristiano que le habla a uno del Señor y ya no quiere saber, ya no. Ok, no quiero saber nada, no tengo tiempo, no puedo. Vamos a la iglesia, que vamos. No tengo tiempo. Mucho trabajo, mucho esto, mucho el otro. Hay horas por mí.
Ya ese es que por tanta desobediencia y se llega a un momento en que nuestro corazón, el corazón se llega a ¿qué? Endurecer, ya se llega a endurecer completamente alejar. Entonces Él vino a través del sacrificio del Señor Jesucristo, la verdad, la redención de Cristo, Jesucristo. ¿Qué es redención? Que preguntamos el miércoles. ¿Qué significa redención? Perdón de pecados. Comprarnos, nos compró, redimir, comprar, nos compró. ¿Cómo nos compró? ¿Con qué pagó? Con su sangre, precio de sangre. Entonces, por la redención del Señor Jesucristo que disfrutamos hoy en día, lo que estamos hablando, la gracia, la libertad, ya estamos apartados del pecado, estamos apartados de las garras de Satanás, ya somos libres de la esclavitud de Satanás, ¿verdad? Por la redención de Jesucristo que nos compró, disfrutamos hoy en día. Y esa redención consiste en restaurar. Muchos creemos que a través de la redención es irnos al cielo, nada más voy a buscar el cielo, ya es lo que buscamos solamente. Ya quiero irme al cielo. Sí, claro, es una de las cosas más importantes, pero la redención consiste en otras cosas, mucho más importantes, en restaurar la obediencia. La redención también consiste en restaurar la obediencia al lugar que le corresponde en nuestras vidas. ¿No había obediencia en nuestras vidas? No había. Pero Cristo Jesús en su redención la vino a restaurar. ¿Cómo? ¿Nos la dio? Hijo, ahí está la obediencia. ¿Ok? Cuídala. ¿Así? No, la vino a restaurar Él viviendo en nosotros viviendo la vida de Cristo. Cristo, dice la palabra, que vivió como en obediencia, aprendió obediencia de muerte y muerte de crucis. Entonces, esta obediencia que Cristo aprendió y vivió está en nosotros. Por eso es que nosotros debemos de caminar, ¿cómo? En obediencia. Porque Cristo está en nosotros. Dice Pablo, yo ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Esa es la mentalidad que todos debemos de tener. Cristo está en mí y por lo tanto debo caminar porque Cristo está en mí. Hacer las cosas que Cristo que quisiera que yo hiciera. O sea, que la obediencia significa hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Exacto. Lo que Cristo dice no es, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me. Exacto. Mi voluntad es que acabe su obra. Mi voluntad es la voluntad de Dios. Esa es la clave. No nos equivoquemos, hermanos. Nuestra salvación no depende de nuestra propia obediencia, sino depende de la obediencia de quién. La voluntad de Dios. El que nos la dio. La que tenemos aquí. El creyente que si vivimos en completa desobediencia y todavía decimos Cristo está en mí, y vivimos, pero hermanito, vives en completa desobediencia y todavía dices que Cristo está en mí y yo soy cristiano porque ¿cómo puede ser eso? Eso es paradójico, eso es completamente contrario. Cristo no es desobediente. Cristo cuando caminó, vivió su ministerio aquí en la tierra y caminó, Él mismo dijo, las cosas que yo hablo, que yo digo, no son de mí mismo, sino de mi Padre, y las cosas que yo hago. Es obediencia, escuchaba al Padre. Entonces, ¿cómo puedes tú vivir una vida en completa desobediencia y seguir una vida de creyente, de cristiano en desobediencia, en rebelión y decir todavía que Cristo está en ti? Seríamos fariseos, ¿no? Por no decir hipócritas. Entonces estaríamos mintiendo, dice Juan, ¿no? Dice Juan, ¿cómo puedes decir eso? Que tú amas a Dios y no haces la voluntad de Dios. Bueno, seguimos. Obediencia, y es donde fallamos todos, hermanos. No hay nadie que pueda decir, yo soy súper extra, súper califragilístico, obediente. Nadie puede decir eso. Ninguno podemos decirlo. Todos fallamos. Pero, ¿qué estamos haciendo en nuestro caminar? Estamos aprendiendo. Todo es aprender, hermanos. Reconocemos cuando hemos desobedecido y vamos al abogado.
reconocer eso, es reconocer que fallamos, que caímos, levantamos y vamos, lo que hablamos, la tentación, pecamos, nos levantamos, nos arrepentimos, cambiamos de camino y seguimos adelante. ¿Ok? No somos perfectos, somos perdonados. La perfección vendrá y la está haciendo Dios Padre día tras día a través de la obediencia que nosotros hacemos y damos en el Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu Santo que nos está ayudando, nos está moldeando, que nos está llevando a que nosotros adoremos, sigamos, obedezcamos a Cristo Jesús. Esa es la palabra, entre tantas labores que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo escuchamos a Dios? Mi esposa acaba de dar un testimonio de que ella escuchó a Dios. ¿Cómo escuchamos a Dios? Pues yo no escucho a Dios. La hermana dice que escuchó a Dios, pero yo no lo escucho. Bueno, hay varias maneras de escuchar a Dios. Lo vimos en una ocasión. Ahí tienen en sus manos la Biblia. Pero muchos creyentes tenemos nada más que tener la voz audible de Dios, o que venga un ángel con su trompeta, el arcángel, y traernos el pergamino, esto dice el Señor. No, eso no. Hay muchas maneras en que Dios nos habla en nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer entonces? Tenemos que ser sensibles. ¿Y cómo somos sensibles al mover del Señor en nuestras vidas? Pues caminando con Él. Si todos van por el camino, ¿no estarán de acuerdo? Entonces tenemos que tener esa relación con Él, ¿verdad? Tenemos que saber qué es lo que Dios quiere, y la única manera de saber que Dios quiere caminar con Él, tener esa relación íntima con Él y buscar de Él todo el día. Bueno, este es principios de la Biblia que debemos de conocer. Como vemos, la obediencia es lo fundamental, principio de la palabra de Dios. Antes de conocer la palabra de Dios es la obediencia, ¿verdad? La obediencia. Entonces, vimos varios ejemplos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Vimos en Génesis capítulo 7, versículos 5 y 9 y 16. Vimos varios. No, eso no lo hemos visto todavía. Eso lo vimos que eso habla de Noé. Esto es Génesis 7, habla de Noé. Cuando Dios crea un nuevo padre. El padre era primero Adán. Ahora, este nuevo padre que crea Dios en el Génesis 7 prácticamente es Noé, ¿verdad? Dice que Noé hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. Todo lo que Jehová le mandaba, Noé obedecía. Y bueno, ya ustedes ya saben la historia de Noé. Si no lo han leído, tal vez la han visto en caricaturas. Ya saben cómo terminó la película entonces, ¿no? Pero lo que aquí vemos es que a través de la obediencia de Noé y de otros hombres se salvaron 8, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Noé fue obediente y los demás también, su familia, sus yernos, sus hijos, en fin, fueron obedientes. Nos vamos de Noé a Abraham, y si Noé fue el padre de la nueva raza, Abraham es el padre de la raza escogida. Ya conocen ustedes a Abraham, que también se le conoce como el padre de la fe. Hebreos 11, es el capítulo de la fe. Todo el capítulo que habla Pablo. Muchos no reconocen a Pablo como el autor de la fe, pero yo sí lo reconozco. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber a dónde iba. ¿Esa es fe ciega? ¿Hay fe ciega? Yo digo que la fe es el mirar, no con estos ojos, sino mirar con los ojos de la fe. Yo no creo que sea fe ciega, porque sí miramos, los ojos de la fe son mirar el área espiritual. No se puede decir fe ciega, ¿verdad? Caminamos por fe, sí, pero no caminamos por vista, dice la palabra, caminamos por
Por fe. Porque Dios, el ciego, Dios lo ve, y lo dice creo en primera de Pedro, dice que el que no tiene estas cosas es ciego, ha olvidado sus antiguos pecados, o sea que ya fue perdonado. Por eso dice que agregar a vuestra fe, piedad, a la piedad paciencia, afecto fraternal, y dice que no tiene estas cosas es ciego. Ceguera para Dios es ceguera espiritual. Y la fe no es una ceguera espiritual, es visión espiritual. Yo digo que eso es la fe, es visión espiritual. La obediencia, hablamos, tiene razón. La obediencia del jardín, hablamos de que desde el jardín del Edén, Dios le mandó esto a Adán y le dijo que no hiciera esto, el único mandato, la única orden y la única orden que no pudo cumplir. ¿Verdad? La única orden. No había en ese tiempo, no le dijo a Adán, ten fe, ten amor, ¿verdad? Nada de eso, ni ten fe, ni tengas amor, ni tengas esto, no tengas otro, sino obedece. Y con la obediencia, por supuesto, dijimos que con la obediencia viene ¿qué? Siguiendo la ¿qué? La fe, el amor, porque tú obedeces, ¿por qué? Porque tienes fe. Y tienes fe porque tienes ¿qué? Porque tienes amor. ¿Verdad? Entonces, todos estos prácticamente fruto, porque son frutos, ¿verdad? O son dones. Son frutos. Fe, el amor, siguen a la obediencia. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué es tan importante para Dios? Desde un principio no pidió fe, no pidió amor, porque sabía que con la obediencia iban a seguir estos dos. Si no tienes obediencia, no tienes ni tienes. Y estamos fritos como un pescado. Amén. ¿Qué decías, hermano? Sí, hermano, aquí dice en Génesis capítulo 5, versículo 24, dice que caminó pues el nuevo con Dios y desapareció porque se olvidó Dios. Y en Génesis capítulo 6, versículo 8 dice, pero no hará yo gracia entre los ojos de Jehová. No hará yo gracia entre los ojos del Señor, dice. Entonces, aquí tenemos dos personas que caminaron con Dios. El caminar significa el obedecer, ¿no? Caminar con Él, sí, obedecer. Porque el Señor sígueme. Sí, porque Y al decir sígueme es que dice obediencia. generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. O sea, podemos agregar la palabra caminar con Dios. O sea, estar susceptible a la voz del Señor, a su mandato, a cualquier orden que dé el Señor. Caminar. Ahora pregunto, el mandato del Señor son pesados, es duro, es difícil. Pregunto. Sí. Yo quiero compartir este Salmo 40, versículo 6, dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Yo creo que ahí se contesta lo que acabas de preguntar. Sí. Se agrada, uno se agrada a hacer la voluntad de Dios, por supuesto. Y entre más hace la voluntad de Dios, más está en satisfacción. Más se le hace dice, mi mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo, ¿no? Mi carga es pesada. Amén. Mi carga es ligera. Y el yugo liviano. Entonces,
tenemos que reconocer que todo eso es, el Señor mismo nos dice que el mundo no acepta, no camina con el Señor porque los mandatos son pesados, son estrictos. Si yo voy a hacerme cristiano porque no, me van a impedir que haga esto, que lo haga el otro, que no haga esto, ya no haga esto, que no haga esto, porque ya no voy a ser el mismo, que no voy a ser eso. Por eso la iglesia, el mundo no viene a la iglesia, por eso el mundo no quiere saber nada de Dios, por eso porque sabe que Dios dice que el Dios pide, exige y demanda muchas cosas. ¿Es verdad o no? No. Pregunto, no conteste, deje que el pueblo conteste. Lo que Hermano. pasa es que Ahí en el Salmo 40, versículo 6, dice, sacrificio de no te agrada. Y no dice la palabra, has abierto mis oídos. Y en Apocalipsis dice, repite, Tiene oídos para oír. el que tenga oídos para oír, oiga. Y ahí el salmista dice, has abierto mis oídos. Entonces, si tenemos abiertos los oídos, vamos a ser sometidos a la obediencia. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, aquí vengo con el gloria de Dios, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Por ahí en la palabra dice que también Dios nos da el querer como el hacer, ¿verdad? O sea, nos da todas las herramientas, como estamos hablando. Provee todo. Nos da todo. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que falta de nosotros para que lo hagamos? Pero, ¿qué falta? Hacer la voluntad de Dios. Esta es la motivación, la disposición. Si aquí ustedes están porque están a fuerzas, me trajo mi esposa, me trajo mi esposo, estoy a fuerzas, no tengo nada que hacer en mi casa, no tengo disposición de estar aquí, no quiero escuchar la palabra de Dios, no tengo nada. No, están en desobediencia, estamos en desobediencia. ¿Hay disposición de seguir a Dios? ¿Y qué dice algo? O sea, no están agradando, no les agrada hacer lo que están haciendo, contrario a lo que dice ahí. ¿Por qué? Porque dice ahí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Sí, eso Tiene que agradarle a uno al hacer la voluntad de Dios. Si yo vengo aquí, ay, que tengo que ir para que el pastor no diga nada, ya no voy, yo no estoy haciendo las cosas con agrado para el Señor, sino lo estoy haciendo por obligación. Sí. ¿A quién le gustan sus trabajos? A mí sí. ¿A quién le gusta hacer sus trabajos? A mí. Pocos en este planeta que le gusta ir a su trabajo. No me gusta levantarme temprano, no me gusta. Realmente muchos, una vez leí una encuesta que no sé cuánto por ciento, un gran número de por ciento de la gente que hicieron una encuesta que no le gusta sus trabajos y se levantan toda la mañana y van así a trabajar. Y imagínense cómo vive esa gente. Qué de vida. Hermano, y sobre todo porque mañana es el lunes. No, ya ni le recuerda que, hermanos. Mucha gente dejó sus trabajos. Por eso, Millones de gente dejó sus trabajos. sí, es lo que vino a traer también el COVID. Mucha gente dejó su trabajo. Lo que era más grande. Ahí se aprovechó, dijo, vino COVID, ahora sí aprovecho, me dejó mi trabajo que por años he estado trabajando, nunca me ha gustado. Entonces, pues, Pero mucha gente lo tiene por flojera también. ¿No? Pejera. No quieren y ya no trabajar. quieren trabajar. Ese es el principal problema. No quieren trabajar. Y ahora vamos al mundo, al pueblo de Dios. ¿Cuántos queremos buscar a Dios realmente? ¿Cuántos tenemos esa flojera de buscar a Dios? Pues hay que buscarlo en su Como una palabra. obligación o un trabajo. Exactamente. Debe ser una delicia, dice. Con agrado leemos su palabra. Me ha agradado. Con agrado vamos a la casa del Señor, vengo a la casa del Señor con júbilo, con gozo, como dice David, ¿verdad? Vengo a la casa con cánticos y todo, venimos arrastrando los pies ahí, a ver cuánto se tarda el hermano hablando, a ver cuánto termina el sur, a ver cuánto acabe. Entonces, venimos con esa disposición, esa motivación, ese agrado. Claro que si venimos con eso, el Señor conoce nuestros corazones, sabe lo que hay en nuestras vidas. El Señor nos va a dar nos va a ayudar para obedecer, porque por nosotros mismos no hay, como acabo de decir, no hay obediencia.
Es Cristo en nosotros que está prácticamente Amén. viviendo la obediencia. Pablo, gracias doy a Cristo, porque la ley de Cristo está ahora en tu corazón, ya no la ley de la carne. Romanos 8. Y así podemos seguir mencionando varios héroes de la palabra, de la Biblia, ¿verdad? Moisés, después de Abraham tenemos a Moisés, ¿verdad? Que también al principio fue rebelde, también fue un poco desobediencia, cabeza dura, pero él accedió, ¿verdad? Subió al monte Sinaí, donde se le dio el mensaje de Dios, ¿verdad? Al pueblo de Dios. Dios dijo en Éxodo 19:5, ahora pues, si dieres oído a mi voz, es decir, si dieres oído a mi voz, lo que acaba de oír el hermano, si escucharas, si abres tu oído y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, dice el Señor a Moisés. Pero lo leemos, dice, eso le dijo Dios a Moisés, ¿verdad? Y eso era para su pueblo de Israel. Amén. Nosotros vivimos en el siglo XXI, estamos en otra época, otra era, otra generación, otra moda, otro tipo, estilos más modernos. Amén. No, lo mismo que dijo Dios a Moisés hace 3,000 años, lo dice hoy en día para nosotros. Seréis mi especial tesoro. Si abres tus oídos, ¿verdad? Si guardáramos nuestros oídos. Nuestros oídos, ¿qué tipo de oídos? Oídos espirituales. ¿Verdad? Él obedeció, levantó el tabernáculo tal y como le dijo el Señor que lo hiciera allá en el desierto, ¿verdad? Y hizo en los últimos 3 capítulos del libro de Éxodo 19 veces, ¿verdad? Vemos la expresión, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Y Moisés hizo todo. Por eso a Moisés se le considera como, ¿qué? Con el Señor. Amigo. El amigo. Después de eso se lee que la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Éxodo 40:34. Vino la presencia de Dios en el tabernáculo. ¿Por qué? Por la obediencia de Moisés, dice la palabra. Esto no puede ser más claro, hermanos. Nos dice que en este periodo del Antiguo Testamento él habitó en medio de su pueblo, el tabernáculo, ¿verdad? Ahí en el desierto, por la obediencia. Y Dios es el mismo hoy, como acabo de decir. Si queremos tener la presencia de Dios en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestros trabajos, donde quiera que nosotros nos convivamos, si queremos su presencia, tenemos que, claro, por supuesto, repito, la obediencia. Él corona la obediencia con su presencia. Él corona la obediencia con su presencia. Y me salió un verso sin esfuerzo. Vayamos más adelante. Después de esto, después de vagar por 40 años en desobediencia, porque desobedecieron. Estamos hablando de Moisés, que vivió en obediencia. Por un hombre fue la obediencia, pero los israelitas vivieron en desobediencia por 40 años. De nuevo llegaron a un nuevo principio, a un nuevo comenzar. Estaban frente a la tierra prometida, Canaán. Estaban a punto de entrar. Si ustedes leen el libro de Deuteronomios. No necesitan buscar los versículos. ¿Cuántos hemos leído el libro de Deuteronomios? La ley. ¿Perdón? Repetición de la ley. Es el segundo, 2 veces la ley, dice el Deuteronomio, lo que significa. No necesita buscar los versículos, ¿verdad? Pero léalo en su casa. Este libro fue escrito, ¿verdad?, en vista a la tierra prometida por Moisés. No existe otro libro en la Biblia, repito, que use la palabra obediencia tan frecuente como en Deuteronomios, hermanos. Ahí habla de obedecer. Y Dios habla de eso, de obedecer. Y con ello, con obedecer viene la bendición. Y desobedecer trae la Bendición. el desobedecer trae la maldición. Deuteronomios 11:26, 27. Aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis, dice el Señor, los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que os aparté del camino que yo os ordeno. No nos damos cuenta, hermanos, el pueblo de Dios hoy en día no se da cuenta cuán vive en maldición.
Se preocupa porque lo maldiga la comadre, el compadre, el vecino, ya me maldijo, ya me echó mal de ojo, ya me echó... ¿Qué te estás preocupando por eso? Esas son supersticiones. Preocupémonos cómo estamos delante de Dios. Amén. Si somos bendecidos o realmente hay la maldición o bendición delante de Dios. Oh, Dios no me puede maldecir porque yo soy hijo de Dios, soy aleluya, soy gloria a Dios. Amén ahí. No, Dios es amor. Dios es fuego, consumidor también. ¿A qué edad murió Moisés? ¿Perdón? ¿A qué edad murió Moisés? No sé, como ciento, ¿qué? A ver Google. 130. Pero también Moisés desobedeció y le costó bien caro. Al final de su carrera, A veces nosotros decimos que ay, no me va a pasar nada si desobedezco, pero no sabemos cuáles son las consecuencias, pero todo trae una consecuencia, porque hay pecado de muerte. Dice la palabra por el cual yo no pido que se pida. ¿Okay? Que él mató a un egipcio. Él mató a un egipcio y lo enterró y él pensó que nadie lo estaba mirando. Le dijo, así como mataste a ese egipcio cuando estaban peleando dos, también me quieres matar a mí. Y él pensaba que no lo había mirado y luego dice que lo enterró en la arena. Moisés. Pero, La pregunta es, durante ese tiempo ya él lo vio a un lugar, fue cuando Dios le llamó. Ahora, muy interesante punto que acaba de sacar, hermano, porque al matar a este egipcio, el pueblo de Israel se encontraba en cautividad, ¿te acuerdan? El pueblo de Israel estaba en cautividad en Egipto. Ellos oraban por su libertador, ¿verdad? Todavía no venía libertador. Entonces Moisés creía que él iba a libertar de esa manera, iba a hacer lo hizo a su propia manera, ¿verdad? Ahora sí que a mi manera. No esperó la voluntad de Dios. No había ley, ¿había ley? La ley dice que no matarás. Entonces no había ley. Pues decimos, porque él mató, él pecó y él desobedeció. No, eso no lo tomó en cuenta el Señor tanto. Porque también, por otros lados, lo hizo queriendo liberar a su pueblo, ¿verdad? Eso sí. por defender a su... De ahí él huyó y fue cuando él encontró al Señor, cuando tenía ya 80 años. Fue cuando él empezó su ministerio, 80 años. Cuando él ya estaba en el servicio del Señor, el Señor le dijo la primera vez, pégale a la peña para que te dé agua, cuando el pueblo estaba murmurando y le pegó a la peña. La segunda vez le dijo, háblale a la peña. Pero Moisés estaba tan enojado porque el pueblo, y eso que era un hombre tan manso, pues a dónde habrá llegado su mansedumbre, al tope, yo creo, porque el pueblo estaba demandándole agua. Entonces estaba tan enojado por tanto problema de millones de gente ahí gritándole que casi lo mataban o lo apedreaban, y él le golpeó a la peña. Esto no le agradó a Dios, porque la peña, la roca que lo seguía, ¿quién era? Cristo. Eso significa que nosotros ya golpeamos una vez al Señor Jesucristo con nuestros pecados y no podemos ahora, ya que somos salvos, golpearlo más. Nosotros tenemos que andar en obediencia. Entonces Moisés, cuando él le pegó a la peña, desagradó al Señor. Y cuando Moisés ya iban a entrar a la tierra prometida, porque el Señor le dijo a Moisés cuando lo llamó, tú meterás a este pueblo a la tierra prometida, a Canaán, a la tierra que destila leche y miel, y tú le entregarás esta tierra al pueblo. Pero cuando él desobedeció y en lugar de hablarle a la peña lo golpeó, eso desagradó al Señor y ese fue su pecado de muerte de Moisés. ¿Por qué? Porque él no pudo entrar ahí. Hasta Moisés le dijo, déjame entrar. Le dijo, no te voy a dejar porque tú me desobedeciste, pero sí te voy a dejar que la veas de lejos. Fíjense, nosotros a veces no podemos terminar nuestro ministerio porque a veces nosotros hacemos cosas que golpean duramente a Cristo. Y Cristo es el cuerpo de Cristo. Amén. Debemos tener cuidado también con nuestro testimonio. Amén. A veces no creemos que nuestro testimonio pueda afectar y nuestro testimonio afecta bastante. Tengamos cuidado porque ahí lo dice aquí en Romanos 8, que les quería leer desde hace rato, 8:1, dice,
ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, en cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que ahí Dios dice bien claro, dice que la ley era débil, la ley nadie la podía cumplir. La ley se dio como un ayo, como una nodriza, como una babysitter. Nadie podía cumplir la ley porque la carne estaba caída. Necesitábamos Cristo que viniera y restaurar esa comunión con el Padre para que ahora la ley de vida de Cristo está en nosotros, porque Cristo fue el que cumplió la ley. Entonces Cristo en nosotros es lo que hace posible que nosotros podamos vivir haciendo la voluntad de Dios. Y también depende de nuestro caminar con Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos un caminar con Dios y no conocemos cuál es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está aquí en su palabra, nosotros no vamos a poder obedecer, porque vamos a andar en la carne. Entonces dice que ocuparse de la carne es muerte. Eso lo vimos con la tentación, todos tenemos la vieja naturaleza y a quién obedecemos más, a la carne o al espíritu. La carne y el espíritu siempre están en contra, en oposición. Lo vimos que dice Gálatas eso. Eso es, lean Romanos 8, habla del espíritu. Los que andan en el espíritu, los que andamos en la carne. Los que andamos en el espíritu, agradamos al espíritu. Somos llamados hijos de Dios. Los que andamos en la carne, somos hijos de la carne. Somos hijos de la enemistad. La ley de vida, la ley del Espíritu de vida de Cristo. Está muy bonito ese capítulo de Romanos 8, todo el capítulo del libro de Romanos. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el desierto los israelitas? Bueno, 40 años. Entonces, Moisés empezó su ministerio, que el Señor lo llamó a los 80 años. 40 años, 8 y 4 son 12. Entonces, ahí 8 y 4, 12 son 120 años. Murió. Porque no entró Moisés a la tierra. A los 120 años murió. ¿Perdón? La Biblia dice que a los 120 años murió. Sí, a los 120 años. Hacemos cuentas, ¿verdad? Si Pitágoras no fue un guasón, 8 y 4 son 12. Bueno, entonces, y vemos el último ejemplo, después vemos el ejemplo de desobediencia que tenemos aquí con el que empezamos. Ya vamos a terminar con ese ejemplo. Saúl, el rey Saúl. Él se le dio mucho, se le dio gran responsabilidad. Fíjense la responsabilidad que Dios delega al pueblo. ¿Nosotros tenemos una responsabilidad? Sí. ¿Cada uno tiene una responsabilidad ante Dios? Sí. Creemos que solamente los pastores, los líderes que tienen gran responsabilidad. No. Ustedes, nosotros, todos tenemos una responsabilidad delante de Dios. Los talentos que Dios nos da. La palabra de Dios que tenemos que ser, ¿verdad? Tenemos que ser defensores de la palabra, de la fe, perdón, de la palabra, de la fe. Todo lo que Dios nos ha delegado es responsabilidad nuestra. ¿Cómo la cuidamos? El hermano empezó diciendo que si Dios nos da la palabra, si Dios nos dio la palabra como se la dio al pueblo israelita, le dio la palabra y no la supo hacer, no supo qué hacer con la palabra. Al contrario, ellos mismos se encerraron. La hicieron diferente, la aumentaron, exageraron, la cambiaron y la aumentaron, todo eso. Y se la dio al pueblo gentil. Nosotros, si nosotros tampoco lo podemos usar, nos la va a quitar también a nosotros, hermanos. Se la va a dar a alguien que la pueda usar. Entonces, Saúl, ¿se le dio gran responsabilidad? Sí. Como rey, sí. Sobre un pueblo de Israel. Lo eligió el pueblo a Saúl. Amén, como rey. No, lo eligió Dios. Dios lo eligió. Ya vimos que el pueblo no quiso que Dios los gobernara. Queremos un rey, está bien, ahí tienen a su rey. Su rey que salió desobediente, ya vimos lo que empezamos. ¿Cómo desobedeció Saúl?
Ahí tenemos el ejemplo que acabamos de leer con el que empezamos el verso. Le dijo Dios que iban a pelear contra Amalek, enemigos de Israel. Pero tenía que obedecer a Dios. Y Dios le había dicho pues, a través de Samuel, el profeta, que esperara con todo su ejército ahí esperando a que él llegara, a que él viniera. ¿Quién? Samuel. ¿Para qué? Para que Samuel ofreciera sacrificio. ¿A quién? A Dios. ¿Por qué? Porque el rey no podía ofrecer sacrificios. El rey sería muy chipocludo, pero no podía ofrecer sacrificios. ¿A quién le era otorgado ofrecer sacrificios? Solamente a los sacerdotes. Únicamente. Se tardó Samuel, estaba desesperado, como nosotros queremos las cosas al minuto. Se desesperó, no llegaba Samuel para ofrecer el sacrificio y vino y lo ofreció. ¡Pum! Desobedeció. ¿Verdad? Después le dijo que fuera y matara a todos los amalecitas. Amalek. A todos, niños, todo, animales, ganado, pasado, todo, arrasara con todo el pueblo de Amal. Obedeció Saúl, obedeció a medias, porque sí arrasó con todos, menos con el ganado. Y con el ganado, con lo mejor del ganado, ofreció sacrificio. Entonces, nuestras vidas muchas veces obedecemos de esa manera, obedecemos a medias. Yo obedezco, Señor, a medias. ¿Es obediencia para Dios? No. Dice el Señor que el mejor es oír, prestar atención. Si yo te digo que obedezcas, hagas esto, tú hazlo al pie de la letra. Todo. Él obedeció a medias y creyó que obedeciendo a medias estaba obedeciendo a Dios. No. Yo hice lo que tú hiciste, pero a medias, y a medias no cuenta para Dios. Contará para nosotros, pero para Dios o lo haces todo, no lo haces. Y ahí fue donde cayó Saúl. Ahí fue donde dijo, yo te desecho ya. Te desecho ya como rey. Me he decepcionado, le dice a Samuel, me he decepcionado. Me arrepiento de haber puesto a Saúl como rey. Fíjense, palabras duras del Señor. Pero yo soy salvo, soy por la sangre del Cordero. El Señor no se va a enemistar conmigo, no se va a enojar. No hay obediencia en nuestras vidas, hermanos. No podemos cambiar la actitud de Dios de hace 3,000 años a la actitud de hoy. No podemos decirle, cambia, Señor, porque hoy es diferente. No, es igual. Si nosotros caminamos en desobediencia, en rebelión y hacemos las cosas a medias, a mi antojo, a medias, estamos igual que el rey Saúl, en el mismo barco. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, ya se nos acabó el tiempo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo que quieran añadir? Es mejor obedecer que los sacrificios, por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Pero compara la obediencia con la desobediencia, ¿verdad? Con la hechicería, ¿verdad? Con todo eso que aborrece el Señor, todo eso lo compara a la desobediencia, a la rebelión también. Pero también en Amós dice que mi pueblo fue desechado. Mi pueblo fue desechado porque le faltó conocimiento. Y porque tú desechaste el conocimiento, yo te desecho. O sea que nosotros tenemos la obligación. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Porque desechaste el conocimiento, yo también te desecho. O sea que tenemos la obligación nosotros de conocer la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está la voluntad de Dios. Porque a veces también fallamos o metemos las cuatro porque no conocemos cuál es la voluntad de Dios. No conocemos su palabra. De omisión. ¿Cómo va a conocer la palabra aquel que no lee la palabra? Que lo que ese ejemplo, yo siempre lo digo, es un cliché, ya suena. ¿Cómo va a conocer la palabra aquel que nunca viene a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, que nunca abre la Biblia en sus casas, que nunca ni siquiera se molesta para buscar de Dios en ninguna parte, ya sea en la Biblia o en la iglesia del Señor?
No hay disposición, no hay motivación, no hay nada en la vida de ese creyente, pero es creyente. Oh sí, soy cristiano. Le preguntas, hoy sí, soy aleluya cristiano. Amén, gloria a Dios. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Hermano, y es lo mismo también cuando uno ya no sigue en la salvación, ¿no? También dice el apóstol que se compara con dos animalitos también. Cuando ya regresas de vuelta otra vez al mundo, así que regresaste otra vez Al perro y al puerco. Al perro y al cerdo, sí. Volver a lo mismo. Nos enfriamos, ya no queremos saber nada. O tomamos a la palabra, o tomamos al Señor como un hobby, un pasatiempo. Lo voy a hacer cuando no tengo nada que hacer, un hobby, tengo que hacer algo, un pasatiempo. Lo busco cuando tengo tiempo, cuando puedo, cuando quiero. Y lo demás es mi tiempo. Eso no es obedecerle al Señor. Búscame, dice el Señor. Si tocas, yo abro. Si me buscas, hallaréis. ¿Verdad? El Señor dice. Pides, recibes. Y si obedecemos la palabra de Dios, me guardas mis mandamientos, dice mi Padre y yo, vendremos a morar en ti. Eso es venir a la salvación. Tenemos al Señor porque obedecemos sus mandamientos. Si no guardamos sus mandamientos, ya sabemos el final de la historia, hermanos. Muy bien, vamos a ponernos de pie. Sí. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por este servicio, por este día. Padre, venimos ante tu presencia maravillosa, ante el trono de tu gracia, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, por los méritos de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, estamos delante de ti.